Doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de dirigirme a ustedes una vez más, a cada uno de los que está viendo este video, esperando que sea de bendición para cada una de sus vidas y Dios bendiga a los que lo verán posteriormente también. Hoy quiero tocar un mensaje y para que sea de bendición para sus vidas. Hoy no es un estudio, sino que es un mensaje que quiero compartir mayormente con los predicadores o con todo aquel exponente de la palabra de Dios que muchas veces se ha querido silenciar, pero quiero animarles a que sigamos predicando la palabra de Dios a pesar de las dificultades y a pesar de los roces que uno pueda tener incluso dentro de nuestra misma comunidad cristiana. Y para eso quiero tomar como base una porción bíblica en 2 Crónicas, capítulo 18, versículo 12 y versículo 13. En realidad voy a hacer mención de toda la historia que relata el capítulo y está en su paralelo en Primera de Reyes, capítulo 22. Usted puede leer los dos capítulos después del video detenidamente para que igualmente siga edificando su vida. Y vamos a dar lectura a Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 12 y 13, y dice de la siguiente manera: Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hable bien. Dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Entonces, tenemos la historia de que Josafat y Acab se han enlazado lazos y tienen una relación diplomática entre naciones, el reino del norte y el reino del sur, y se han reunido en la cual este rey Acab, rey de Israel, le hace una invitación a Josafat de que lo acompañe a la guerra contra los sirios, porque quiere ir a reclamar un campo. Entonces, Josafat, por ser del reino del sur, quienes temían a Jehová, le dice que si hay algún profeta de Jehová a quien puedan consultarle para ver si tenían la aprobación para ir a la guerra. Entonces, Acab le reúne 400 profetas. Estos dos personajes son muy parecidos, son muy amigos y son reyes, los dos de importancia, repito, uno del reino del sur y otro del reino del norte, que tenían una relación diplomática entre países. Josafat quiere consultarle a Jehová en el versículo 4. Luego en el versículo 5, acá reúne 400 profetas. Probablemente estos 400 profetas son los 400 profetas de Ashera. Recordemos que Israel no tenía muchos profetas en ese entonces y que Elías ya había eliminado los 450 profetas de Baal, porque se menciona que habían 450 profetas de Baal y habían 400 profetas de Ashera. Entonces, pero Elías solamente tiene un enfrentamiento allá en el Monte Carmelo con los 400 profetas de Baal, porque solamente estos se presentan. Entonces, en el reino de Israel, Jehová no era muy popular y Josafat quiere consultar palabra de Jehová, pero Acab le hace traer 400 profetas, que repito, probablemente eran los 400 profetas de Ashera. ¿Por qué digo que probablemente? Porque en el versículo 6, Acab le vuelve a repetir y le dice: no hay aquí algún profeta de Jehová a quien podamos consultar palabra de Jehová. En pocas palabras lo que está diciendo es: no me has traído los profetas de Jehová, me has traído otros profetas, pero yo quiero un profeta de Jehová, porque repito, Josafat, que es alguien del reino del sur, y en el reino del sur se adora a Jehová. Entonces, eso pasa en el versículo 6. Vuelve a pedirle que traiga una vez más a un profeta de Jehová. En el versículo 7, acá que le dice que hay uno, pero que le cae mal, porque nunca le profetiza nada bueno, siempre le profetiza una cosa mala. Y Josafat le dice al rey que por favor no se moleste. Entonces lo hacen venir. En el versículo 7, Acab dice
que hay uno y que no le agrada. Lo hacen venir. Mientras van de camino, en el versículo 12, el mensajero está aconsejando a Micaías, que es el profeta de Jehová, al que han ido a traer. En el camino aconseja a Micaías de que todos los profetas, los 400 profetas, están hablando grandeza a favor del rey y que procure que las palabras de él también sean como las de igual de los demás profetas. Porque los profetas están allá. Incluso en el versículo 10, Sedequías, que es el líder de estos 400 profetas, se hace unos cuernos de hierro y le está diciendo así como estos cuernos así. Vas a vencer a tus enemigos. ¿Por qué hace esta representación? Cualquiera podría decir, uy, qué feo, lo está con unos cuernos, unos cachos, está representando al diablo. No, porque el reino del sur representaba a Jehová como un toro en ese tiempo. Ellos levantaban estatuas de Jehová como un toro. Por eso es que Sedequías, queriendo hablar de parte de Jehová, utiliza unos cuernos. Recuerde que el altar tenía cuernos. Incluso cuando Moisés baja del monte dice que tenía cuernos, los cuales representaban simple y sencillamente autoridad. El texto está diciendo que tiene autoridad. Entonces Sedequías, por esa razón, es que está utilizando unos cuernos de hierro. Entonces, por eso es que igual Jeroboam tiene que levantar un becerro para que el pueblo ya no vaya a adorar a Jerusalén, sino que quiere concentrarlos en ese lugar. Pero eso no es el tema en esta ocasión. Entonces, mientras van a traer a Micaías, lo aconsejan, mira, todos están hablando bien a favor del rey. Procura que tus palabras sean como la de cada uno de ellos. Entonces, Micaías le dice, pues ve, porque Jehová los ha entregado en tu mano. Acá se da cuenta de que no le está siendo sincero y le dice que en el versículo 15, que él, cuántas veces no lo tiene que conjurar para que por favor le diga la verdad según la profecía de Jehová. Entonces, en el versículo 16, Micaías profetiza que Acab morirá en la batalla, porque le empieza a decir, yo vi a Jehová sentado y que delante de él se pusieron varios espíritus y se puso un espíritu de mentira y le dijo que iba a ir a inducir al rey de Israel y que era este espíritu el que estaba hablando a través de estos 400 profetas. Entonces Sedequías en eso se levanta, en el versículo 23, Sedequías, que es el líder de los 400 profetas, se levanta y le da una bofetada a Micaías y le hace un reclamo. Le dice, ¿cómo tú pretendes que el Espíritu de Jehová me ha abandonado para hablar a través de ti? Entonces, Micaías es enviado prisionero, del versículo 25 al versículo 27, es enviado prisionero, pero antes afirma su profecía. Él le dice, porque acá le dice que lo mantengan con pan de aflicción hasta que él regrese de la batalla. Micaías le dice, si tú regresas libre o vivo de la batalla es porque Jehová entonces no habló a través de mí. Micaías lo que está haciendo es afirmando su profecía. Entonces, en el versículo 28 al versículo 34 se habla respecto a la muerte de Acab, todo lo que pasó cuando estaba en el campo de la batalla, como un soldado lo hirió al azar, tirando una flecha a la aventura. Entonces, esta historia está lo mencionamos, Segunda de Crónicas capítulo 18 y en Primera de Reyes capítulo 22. Usted puede leerlos detenidamente. Ahora, ¿a qué quiero llegar con este relato y cómo yo quiero alentar a los compañeros predicadores que exponen la palabra de Dios? Que es que hay ocasiones en que igualmente, porque tu mensaje muchas veces no es similar o parecido a lo que los demás están predicando, tú te centras más que todo, algunos se centran más que todo en la preparación, en hacer una buena hermenéutica, en hacer una buena exégesis del texto y transmitir el mensaje, no de lo que uno piensa que la Biblia está diciendo, sino lo que en realidad el escritor de la Biblia está diciendo. Muchos se enfocan en darle una buena exégesis a la Biblia, y mientras muchos lo están malinterpretando y alegorizan todos los textos de la Biblia, y mientras no encaja con lo que están predicando los demás, muchas veces se quiere silenciar a las personas. Muchas veces dicen, no, el mensaje de ese hermano, de esa hermana no sirve. ¿Por qué? Porque tú procuras ser muchas veces bíblico, procuras ser
algo bueno cuando predicas la palabra de Dios, traer una palabra de bendición y no una palabra que divida al pueblo de Dios, que muchas veces es lo que pasa con la mayoría de predicadores, que en lugar de unir a la iglesia, lo que hacen es separar a la iglesia, dividir a la iglesia, fraccionar a la iglesia. Entonces, algunos no querrán escuchar tus mensajes por ser demasiado bíblico, que querrán que cambies tu estilo de predicación, querrán que cambies tu estilo de enseñanza de la Escritura, pero nunca cambies el mensaje de la palabra de Dios. No es negociable. Cuando tú estás consciente que lo que estás predicando es lo que en realidad el texto está diciendo, no te calles, no negocies la palabra de Dios. Hay muchos se venden al mejor postor, predicadores se venden al mejor postor, predicadores se venden simple y sencillamente por ganar audiencia, por ser escuchado, porque quieren ir tras el montón y ser de la corriente. Pero tú tienes que ser auténtico, como Micaías. Micaías dijo, vive Jehová, que lo que él me diga, eso voy a decir. O sea, el punto es, no se trata de encajar con los otros 400, se trata de hablar lo que Dios espera que el pueblo escuche, se trata de hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos, transmitir el mensaje que Él quiere que transmitamos. Porque, que repito, muchos se venden al mejor postor, incluso la ciencia se llega a vender al mejor postor. Los programas todo se vende al mejor postor. Los programas de niños están vendiendo el mejor postor a lo que les da más ganancia, apoyando a comunidades, destruyendo a la niñez, porque se están vendiendo al mejor postor. Y asimismo muchos predicadores se están vendiendo al mejor postor. No se trata de ganar vistas, no se trata de ganar likes, no se trata de nada. Enfócate en predicar la palabra de Dios, aunque tu audiencia sea uno, sean 2, sean 3, sean 4, lo cuantos sean, pocos que sean, pero que esa poca audiencia se lleve un mensaje central de parte de Dios. No busques encajar con los demás. Dios ha puesto en ti un propio estilo y ha puesto en ti algo que es único y tiene que ser hablar la verdad y solamente lo que Dios quiere que hable. No cierres tu boca, aunque esto te traiga muchos problemas. El abrir la boca a Micaías le trajo problemas. Por eso el tema es en boca cerrada. Porque como dice el dicho, en boca cerrada no entra mosca. Entonces, pero cuando un predicador hable la palabra de Dios, y estoy hablando palabra de Dios, no aquellos que toman un texto y hablan lo que ellos quieren y a eso le llaman palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios y la hablas con entusiasmo, con el deseo de servir y glorificar el nombre de Dios, eso te va a acarrear problemas incluso dentro de tu mismo círculo. Pero tú no debes callarte, tú tienes que hablar la palabra de Dios, siempre y cuando sea palabra de Dios, lo repito, porque ahí andan muchos predicando, pero solamente cosas sacadas de su contexto, que no lo hacen de mala gana, lo hacen por ignorancia. Entonces, como acá, el que no crea la verdad, que crea la mentira. Pero tú no tienes que cambiar tu mensaje simple y sencillamente para que tenga aceptación. No te tienen que aceptar a ti, tienen que aceptar a Dios. Tienen que aceptar la palabra de Dios. Y si no lo aceptan, pues el que no crea la verdad, que crea a la mentira. Jeremías capítulo 20, del versículo 7 al versículo 11, él se sentía oprimido y le dice a Dios, yo ya no quiero hablar tu mensaje. Yo quiero callar, pero hay un fuego dentro de mí que no me permite quedarme callado. Ese fuego es la necesidad de predicar la palabra de Dios. Ver que nadie la predica, pero que hay un fuego dentro de uno que no le permite quedarse callado. Entonces, igualmente en Ezequiel capítulo 2, versículo 5 y el versículo 7 les dice, mira, háblales, aunque ellos no te escuchen. Tú les hablarás, pero no te van a escuchar. En el capítulo 32, capítulo 33, versículo 32, igual de Ezequiel, igual, lo manda a hablar la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 38 dice, y el que quiera ignorar, pues que ignore. O sea, no te enfoques en ganar vistas, no te enfoques en encajar con los 400, enfócate a hablar de parte de Dios, aunque esto te traiga muchas veces problemas, pero que Dios te lo va a multiplicar en bendiciones. Eso es lo que tiene que ser lo importante para todo cristiano. En boca cerrada no entra mosca.
Pero cuando tú predicas, no importa, siempre vas a ganar problemas mayormente. Pero no te calles, no busques encajar, busca predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios no es para ser reconocido. Predicar la palabra de Dios es para que Cristo sea conocido y sea anunciado a las naciones. Que porque Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano, Él es todo. Que sea el Señor quien les bendiga a cada uno de los que pudieron estar presentes y ver esta transmisión y quienes la van a ver más tarde.